Bienvenido a nuestra clase. Estamos en lectura número 7, parte 1, y estaremos estudiando el libro de Romanos en capítulo 3, del versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer juntos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Y la pregunta que está haciendo Pablo, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Pues para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En esta sección de escritura lo que tenemos aquí es que Pablo está confrontando a un pueblo religioso y aún a todos los incrédulos y pecadores, en cual ya han formado varios argumentos contra la salvación por gracia. En otra palabra, aquí hay un argumento del religioso judío contra una religión de corazón. Y Pablo está anticipando los varios argumentos que ellos están, ¿ves? Y que le han ya presentado ya varias veces. Todos conocemos el famoso versículo que se encuentra en Romanos en capítulo 3, en donde dice en versículo 23, y dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que no comprendemos son los primeros 20 versículos que nos lleva a este punto y a esta declaración. Y aquí donde nos encontramos es la condenación y la ira de Dios contra todos los hombres que se encuentran debajo del pecado. Note conmigo aquí, Pablo ha dicho que hay una diferencia entre judío y gentil, y dice que no hay diferencia entre judío y gentil, entre el religioso y los demás hombres. Y de eso se trata en capítulo 1, capítulo 2 y hasta aquí, hasta capítulo 3. Todos los hombres están delante de Dios culpables de pecado y condenados. Y ese es el argumento principal de Pablo. Ahora, en este punto, Pablo imagina al religioso viendo exactamente lo que está diciendo. En otra palabra, Pablo se da cuenta que los que están en contra de su persona realmente sí comprenden lo que él está diciendo, rehúsan, rechazan, pero sí comprenden. Está como el dicho que uno dice que se hace loco, pero no tiene nada de loco. Y Pablo se encuentra precisamente en esta posición. El religioso también ve el tremendo peso del argumento de Pablo y por eso se esfuerza por contradecir a Pablo con 3 argumentos. Y hay 3 argumentos. Argumentos hechos frecuentemente por los religiosos cristianos de hoy día y por los miembros de la iglesia que profesan a Cristo y asisten a la iglesia solo para satisfacer, ¿no?, sus conciencias. Note las 3 cosas. Número 1. ¿Qué provecho hay en ser judío, un religioso, en ser circuncidado o bautizado o ser miembro de la iglesia? ¿Qué provecho hay? Ese es el primera argumento que nosotros nos vamos a dirigir. Y el segundo es la incredulidad. ¿Hace nula la promesa de Dios hacia Dios mentiroso? Y eso lo vamos a tratar en el versículo 3 y 4. Y luego número 3, ¿es Dios injusto si se venga? Eso lo vamos a tratar de versículos 5, 6, 7 y 8. Vamos a comenzar con en los primeros 2 versículos. Note conmigo en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque la pregunta es, ¿qué provecho hay en ser judío o un religioso? Y en ser, mis hermanos, tener todas las marcas y los rasgos religiosos, ser circuncidado o bautizado. Y esa es la pregunta que él hace.
Versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí hay una pregunta. ¿Qué hacer con el judío que es simiente de Abraham? ¿Qué hacer con todos que son judíos? En otra palabra, que por su nacimiento, por su sangre, son judíos. Quizás que sean pecadores o religiosos o cualquier otra cosa que tú quieras nombrar, pero la pregunta es, ¿qué hacer con el judío? La promesa de Dios, Abraham, era su simiente, la nación judía, serían los hijos de Dios. Te recuerda que esa fue la promesa. Y, permíteme, vete a Génesis en capítulo 12, en Génesis en capítulo 12 conmigo, para mostrarle la promesa que se le hizo. Y note conmigo aquí, en versículo 1, 2, 3 y vamos hasta el 4. Génesis capítulo 12 dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeron, los que te bendijeran, y dice, y a los que te maldijeran, maldiciré y será benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Aquí Dios le hace una promesa, ¿no? Bien, y esta promesa fue para la nación de los judíos. Si un hombre nace judío en una familia judía y confiesa con su boca ser judío, seguidor de Dios, la pregunta es, ¿no es acepto ante los ojos de Dios? Y de eso nosotros lo habíamos tratado, si se recuerdan, en las últimas clases, en Romanos en capítulo 2, de versículos 17 al 29, porque estamos hablando de los judíos, que era una religión, el judaísmo. Si no, y no es así, entonces, ¿qué provecho hay en ser un judío profesante, un seguidor de Dios? Y estás diciendo que no hay ventajas en ser judío o hijo de Abraham. Y esos fueron los argumentos contra la predicación de de Pablo, cuando Pablo estaba predicando que la salvación es por fe, solamente por fe y por la gracia de Dios. Ahora, la aplicación de este pasaje tiene que ver con todo hombre, con todos, aparte, hermanos, de los judíos, pero con todos los hombres. Si un hombre nace judío o cristiano, en otra palabra, tiene la nacionalidad correcta, si nace en una familia judía o cristiana, en otra palabra, tiene la herencia correcta, si un hombre reclama ser religioso, judío o religioso cristiano, y todavía no es aceptable ante los ojos de Dios, la pregunta que se tiene que contestar es esta: ¿qué aprovecho hay en ser religioso? Si se recuerdan, todo el argumento de Pablo en capítulo 1, del versículo 1 hasta en capítulo 2, del versículo 1 hasta 29, era contra el moralista y el religioso. Él continúa ese argumento ahora en capítulo 3. La respuesta de Pablo es sencilla. Las ventajas son grandes. Te recuerdo, dice que a muchos se le ha entregado, a quien se le ha entregado mucho, de muchos se le espera. La ventaja es grande porque ellos que habían recibido ¿qué? La palabra de Dios. El judío y el cristiano han sido altamente privilegiados, especialmente en que Dios les ha encomendado su palabra. En Romanos capítulo 3, en versículo 2, otra vez dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada ¿qué? La palabra de Dios. En Romanos
en capítulo 9 y en versículos 4 y 5, si se recuerdan que Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 habla de la promesa que Dios le ha otorgado al pueblo judío que serán salvos un día en el futuro. Y ahora en Romanos en capítulo 9, versículos 4 y 5, Pablo dice, ¿qué son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y dice, bendito por los siglos. Amén. No te olvides que lo que Pablo está diciendo, que este es un pueblo muy privilegiado, y de ellos se le ha otorgado mucho y se le espera mucho de ellos. Igual con los cristianos hoy día, que se te ha otorgado que la palabra de Dios. Vos no tienes ninguna excusa, tienes tremendos privilegios, pero también tienes tremendas responsabilidades. Tienen el privilegio de, número uno, de poseer la palabra de Dios. En la historia humana, en la tierra, ningún otro pueblo en toda la tierra había recibido la palabra de Dios, solamente los judíos. ¡Qué privilegio! Dos, es igual como hoy día. ¿Quién ha recibido la palabra? Los cristianos han recibido la palabra. Se supone que si tenemos un púlpito sano y tenemos predicadores sanos, estamos nosotros ¿qué? Predicando ¿qué? La palabra de Dios. Dos, tienen el privilegio de leer, de oír, de ver, de obedecer y vivir ¿qué? La palabra de Dios. Y tres, de vivir en una sociedad que ha sido afectada por la palabra de Dios. Y nosotros estamos en una sociedad que ha sido transformada a causa de ¿qué? De los fundamentos de la palabra de Dios. A pesar que lo estamos torciendo hoy día, lo estamos destruyendo hoy día, pero hemos sido y somos todavía parte de una sociedad afectada por la palabra de Dios. Estos son privilegios enormes. El hombre nacido dentro de una nación y una familia que tiene la palabra de Dios tiene todas las ventajas. ¿Para qué? Para acercarse a Dios y vivir para Él. En efecto, ese hombre no podría tener un privilegio mayor. Sus privilegios son tan grandes que queda ¿qué? Sin excusa si no vive para Dios. Si se recuerdan, la palabra dice en Juan, en capítulo 5, en 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo quiero que ustedes vean conmigo, mis hermanos, estos argumentos. Ahora, note el segundo grupo. Se encuentra aquí en versículos 3 y 4, Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá, dice, y mira, porque aquí tenemos varias preguntas que se nos da. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y ahora note bien, estos son los dos argumentos que los judíos, los religiosos y los demás de hombres le están presentando a Pablo. Y Pablo le contesta en versículo 4, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, y él cita aquí la palabra de Dios. Y si ustedes se recuerdan que él está citando aquí, ¿no? Él está citando Salmo 51. Y luego él dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas como fueres juzgado. Si dices que algunos judíos no creen y son condenados, note bien. Aquí hace la pregunta de argumento. ¿No nula es la promesa de Dios? ¿Hace a Dios un mentiroso? Si decimos que algunos judíos no creen y son condenados,
El argumento es tan bueno. Si ese es el caso, estamos anulando que la promesa de Dios, y eso quiere decir que Dios es un mentiroso. O, para decirlo de otra manera, de otro modo, si alguno deja de creer y reniega la palabra de Dios, hará su incredulidad que Dios haga nula su palabra y sus promesas. Ve, cuando uno va a la corte para enjuiciar a una persona, lo que están haciendo aquí los judíos están enjuiciando a Dios. Dios prometió a los judíos un lugar especial y privilegios especiales a través de Abraham y su simiente. Si algunos judíos no creen que la promesa de Dios y Dios los condena, ¿no está quebrantando en la promesa dada a Abraham y su simiente? ¿No está declarando nula su palabra y el pacto, constituyéndose él mismo en mentiroso? La palabra de Dios no puede estar basada en la religión del corazón y sobre el carácter moral solamente. En otra palabra, lo que estamos hablando hoy día es que nosotros creemos que la salvación es por fe y es por gracia, ¿no? Y solamente por gracia, porque eso es lo que dice en Efesios capítulo 2, en versículos 8 y 9. ¿Te recuerdas? Para que nadie se pueda gloriar. Pero aquí el religioso está en contra de ese concepto. Cuando él dice la religión del corazón o moral, eso es lo que está hablando. Y note bien, el argumento es, la palabra de Dios no puede estar basada en la religión del corazón, gracias. Y sobre el carácter moral solamente, por fe. Tiene que haber algo más. Algo exterior. Aquí donde entra el legalista, aquí donde entra el moralista, aquí donde entra el religioso. Tiene que haber algo más, algo exterior. Un rito, la circuncisión, el bautismo, la membresía de la iglesia, que muestre que somos religiosos, ¿no? En este caso judíos. Y si pasamos por un rito, Dios tiene que aceptarnos. Ha prometido aceptarnos, no va a quebrantar su palabra. En otra palabra, lo que tienen ellos es una religión de ¿qué? De obras, salvación por obras, a pesar que el corazón está torcido. La aplicación de esta pregunta afecta a todo religioso y por esa razón en la época de Pablo se le amontaron a él, ¿no? En contra de su persona. El religioso que plantea la misma objeción, la misma pregunta. Si dices que algunos judíos no creen y son condenados, no nula eso la palabra de Dios y convierte a Dios en un mentiroso. La palabra de Dios promete a la persona religiosa privilegios especiales y la esperanza de la vida eterna, según la manera de ellos de pensar. Su palabra nos dice que creamos en Cristo, recibamos su palabra, nos bauticemos y entramos en la comunión de la iglesia. Y si hacemos eso y Dios todavía nos condena, ¿no está haciendo nula su palabra y convirtiéndose en un mentiroso? Ese no es el argumento de un montón de gente que tenemos en la iglesia hoy día. Bueno, yo pasé enfrente un día, yo firmé la tarjeta, yo acepté a Cristo, yo me bauticé, aunque yo vivo como el diablo, pero yo hice todo eso. Dios no puede quebrar su promesa con mi persona. Pero Pablo, te recuerda, y dijo, de ninguna manera. Dios será fiel. Su palabra y su promesa de salvación permanece en pie, aun cuando todo hombre mienta acerca de su creencia y en cuanto a haber entregado su corazón para servir a Jesús. Dios probará su palabra, mis hermanos, y será justificado, será demostrada su fidelidad en todo lo que Él ha dicho, y aún salvará a toda persona que dé su corazón, ¿ves? A Jesús, que dé su corazón a Jesús y obedezca a Jesús. En efecto, Dios es veraz, porque es lo que Él dijo. Te recuerdo, en versículo 4, Él dijo, de ninguna manera, antes bien sea Dios que veraz y todo hombre que mentiroso.
Juzgará a todo aquel que haga una profesión falsa y lo juzgue a él y su palabra, a los que lo acusan de infidelidad y no cumple con su palabra. David mismo dice que Dios juzgará al infiel y desobediente. Si te recuerda en Salmo 54, en versículo 4, en 51, en versículo 4, tú sabes que David, el rey, ¿no?, de Israel y religioso, y él pecó. Pero note lo que él dice aquí en Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho que lo malo delante de qué, de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. So, note bien, David había pecado grandemente a no guardar los mandamientos de Dios, y así que Dios juzgó a David y lo culpó de pecado. David hizo lo que correspondía hacer. Confesó su pecado, ¿no? Se arrepintió y comenzó a vivir ¿qué? A vivir rectamente. Pero David hizo algo más. Declaró que la acusación y el juicio en su contra de parte de Dios eran justos, que Dios está plenamente justificado en lo que hizo. Y así fue, ¿por qué? Porque Dios es siempre justo y siempre está justificado en lo que dice y hace. El religioso, el moralista, ¿no es? El legalista, la gente que dice, bueno, yo soy miembro de la iglesia, me fui bautizado, pasé enfrente, hice todas estas cosas, ¿no? Y aunque yo vivo en el mundo, yo pienso como el mundo, soy muy carnal, etc. Pero Dios no puede quebrar su promesa conmigo. Un momentito, negro. Note bien lo que dice aquí. David, teniendo todos los privilegios, pecó, y David reconoce que Dios es justo en juiciar, justo en tomar juicio, justo en juzgar. Y el problema es que hoy día muchos no creen que Dios es justo en juzgarlos. Y es ahí donde ellos fallan grandemente. Y eso es lo que tenemos que reconocer hoy día. Que muchos de nosotros no reconocemos, mis hermanos, que Dios tiene el derecho de juzgar a pesar que nosotros somos religiosos. A pesar que soy miembro de la iglesia, a pesar que compré una Biblia, a pesar que yo me fui bautizado, a pesar que yo aparezco la Navidad para los cultos y la Pascua para los cultos y nada más. A pesar que le miento y le robo y vivo en la carne todo el tiempo. Dios es justo y tiene la justicia, miren, y el derecho de juzgarnos. Y David reconoce eso y dice, y tenido por puro en tu juicio. ¿No? Y eso fue lo que declaró, que la acusación y el juicio en su contraparte de Dios eran justos, igual con cada uno de nosotros. Bienvenido a la clase, esta va a ser lectura número 7, parte 2, y vamos a regresar al argumento que Pablo está presentando aquí en Romanos en capítulo 3, todavía en versículos 3 y 4. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, es la primera pregunta, y la segunda pregunta, y no se olvide que estas preguntas son argumentos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo le responde y dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Note bien, hay dos aspectos aquí, dos puntos que quiero hablar. Número uno, Dios no es, mis hermanos, infiel. Dios nunca quebranta ni anula su palabra cuando rechaza a los religiosos. Aquí está la clave, los religiosos. El religioso que tiene la palabra de Dios y pertenece a la iglesia, pero no obedece la palabra de Dios, no es aceptable ante los ojos de Dios. Dios busca la justicia, no la religión. Dios no busca una religión externa, sino la justicia interior.
Dios quiere un corazón que no solamente posea la Biblia, sino guarde sus mandamientos. Dios busca el nacimiento espiritual, ¿no? La nueva criatura y al hombre que verdaderamente ha nacido de nuevo. Dios quiere un corazón y una vida centrados en Cristo, no en la religión. Y que guarden los mandamientos de Cristo. El único hombre que es aceptable ante Dios, el único, es el que ha dado su corazón y su vida a Cristo completamente. Y vive como rectamente delante de Él y de los hombres, confiando en que Dios aceptará su fe en Cristo. Regrese conmigo en Romanos en capítulo 2, en versículos 28 y 29. Perdón. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Mire lo que dice. Pues no es judío el que es exteriormente, dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Dice, sino que es judío el que no lo es en lo interior. Dice, lo que es, mírenlo, sino que es judío en lo que es en lo interior. En la circuncisión en la del corazón, un espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino que, dice, de Dios. La verdadera religión es del corazón, no en las obras, en las cosas que hacemos nosotros. Segunda cosa, Dios nunca anula su palabra ni sus promesas, nunca ha mentido y nunca será mentiroso. Dios ha prometido salvación y vida eterna ¿a quién? A los hombres, ¿no? Dice de esto, y nunca será mentiroso. Y dice, mira bien, aun cuando no hubiera una sola persona que creyese las promesas de Dios, su promesa seguirá en pie. Ve, la promesa de Dios no depende del hombre, depende de Dios mismo. De todo modo salvará a cualquier persona que haga lo que Él dice. El problema está en hacer lo que Dios dice. Ahí está el problema. En acudir a Dios en la forma que Él dicta. Dios exige que los hombres den su ¿qué? Su corazón. Su vida ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Dios exige, ¿no?, que los hombres vivan para Cristo y lo adoran, ¿ves? Y lo adoren y lo buscan. Pero eso es demasiado difícil para los hombres. Los hombres quieren algo que es más suave, más fácil. Quieren una religión de su propia manera. Ellos quieren una salvación más fácil. Quieren hacer algo, obtenerla en cambio de algo. Y entonces el libre es de vivir su antojo y dar alguna atención a Dios de vez en cuando. Por esa razón aparece en la iglesia solamente durante la Navidad o durante la Pascua o cuando hay un servicio fúnebre o cuando hay una boda. Pero aparte de eso, no están interesados en la palabra de Dios, no están interesados en la presencia de Dios, no están interesados en adorar y alabar, no están interesados en escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque viven canales, pero son religiosos a la misma vez. Así que los hombres prefieren ser salvados, no como religiosos superficiales, ser bautizados, hacerse miembros de una iglesia, comprar una Biblia, comprar una Biblia y entonces ser libre para conducir sus vidas a su manera, pero esto no basta para con Dios. Y eso no es hacer todo lo que Dios dice. No es de dar el corazón a Jesucristo, vivir para Él por medio de la obediencia, la adoración y el servicio a Él. No es. Por lo tanto, Dios, uno, acusa al religioso de pecado y dos, juzga y condena al religioso. ¿Por qué? Porque a ti se te ha entregado todo y de ti se te espera todo. No otro hecho. Dios cumple. Dios cumple su palabra juzgando a los religiosos, no solamente a los pecadores que están en las calles, pero también a los religiosos, la bola de religiosos que están dentro de la iglesia. Dios ha dicho a los hombres cómo deben vivir y lo ocurrirá si fallan, mis hermanos.
Por lo tanto, él es justificado en sus dichos a someterse a ellos, a juzgar a los religiosos. Dios no anula su palabra ni la quebranta. Él cumplirá que todo. 2, Dios es justificado a cumplir su palabra haciendo exactamente lo que ha dicho. Esto es, aceptando a los hombres solamente en la forma que Él ha dicho y juzgando a los hombres si no acuden a Él según que ha sido ordenado. Ahora vamos a versículos 5, 6, 7 y 8. Romanos capítulo 3. Comenzando ahora de versículo 5. Note bien. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó por su gracia, para su gracia, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Note la sutileza del argumento del religioso. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Note lo ridículo de los argumentos de religioso o su propia justificación. Si mi incredulidad y mi pecado dan a Dios la oportunidad de vencer, según versículo 4, ¿no? Y demostrar su justicia, entonces mi pecado le trae mayor gloria y le da oportunidad de cumplir su palabra. ¡Wow! Lo que a mí me deja patinando, por decirlo así, es que hay muchos aún hoy día con ese pensamiento. ¿Cómo puede castigarme por eso? Si mi pecado le trae gloria a Él, a darle la oportunidad de rectificar. ¿No es injusto infligir un castigo? Bueno, la respuesta tiene 4 puntos aquí. Note bien. Porque Él dice aquí, y mira cómo lo dice, en versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De ninguna manera fue tal pensamiento, no, jamás. Esto es un argumento ridículo. Dios es moral, por lo tanto, Él debe juzgar al mundo. No sería moral ni justo si no juzga al mundo. Él tiene que juzgar. 3, el argumento es contradictorio. Piense un poco. Si mi pecado y desobediencia le da a Dios la oportunidad de demostrar su justicia, ¿por qué entonces soy llamado pecador por ello? Bueno, mi pecado es realmente algo bueno, si ese es el caso. Da la oportunidad a Dios de mostrar lo bueno, lo que Él es, lo bueno de lo que Él es. Y podría pecar, sí, pero de ello sale solamente bien. Cuando Dios me acepta tal como soy, tiene la oportunidad de mostrar cuán gloriosamente misericordioso es Él. No me puedes condenar por dar a Dios la oportunidad de mostrar, ¿no?, su misericordia. ¿Cómo es que Dios me puede condenar por eso? Y esa es la mentalidad de muchos, no solamente en ese entonces, pero hoy día y aún dentro de la iglesia. 4, la condenación de las personas que alegan este punto es justa, no es injusta. Este tipo de argumentos es común en cada generación de hombres, pero son de un burdo engaño. El hombre exclama, un Dios de amor no puede vengarse. Dios es amor, no puede ser. Es demasiado bueno y amoroso. Estaría negando su naturaleza misma de amor si me juzga. Yo he escuchado estos argumentos de gente. Lo que este argumento no logra ver es que el amor genuino es justo y siempre ha sido justo y siempre va a ser justo. El amor expresado en forma injusta no es amor, es libertinaje y desenfreno.
El amor de Dios es perfecto, absolutamente equilibrado, imparcial. Se derrama sobre todos. Si te recuerdas lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ese gran y muy conocido, famoso versículo. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2, 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dígame dónde Él es que Él es injusto. No es libertinaje ni desenfreno, tampoco puede serlo. No en su perfección, tampoco puede permitir el libertinaje y el desenfreno, Él no lo puede permitir. El amor de Dios es completo y perfectamente justo. Exige justicia. En ningún sentido puede hacerse injusto y dejar de juzgar. Dios no puede. Tampoco se puede acusar a Dios de no amar cuando ejecuta su justicia. Y eso es lo que hace mucha gente. Cuando viene el juicio, cuando viene el castigo, cuando viene el peso, cuando viene la consecuencia de sus pecados sobre ellos, ellos dicen que Dios es injusto. Cuando la realidad es que ellos son injustos. La cruz, mis hermanos. El amor de Dios es justo. La justicia de Dios es la demostración del perfecto amor. La cruz fue donde Dios ejecutó su perfecta justicia sobre ¿quién? Sobre su Hijo. Y Él es el ejemplo perfecto de ¿qué? De la gloriosa verdad. La cruz es la perfecta demostración tanto del amor como de la justicia de Dios. Note conmigo. La cruz es perfecta demostración del amor y la justicia de Dios. ¿Por qué que no se quejan de por qué Cristo tuvo que tomar nuestro lugar en la cruz? Yo no escucho esa queja de los religiosos, yo no escucho esa queja de las personas que dicen que son y profesan ser cristianos y viven como el diablo. Nunca escucho esas quejas de ellos. No, mi hermano. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice esto. En Romanos 5, 8 dice lo siguiente. Dice, mas Dios muestra que, Él muestra que su amor, dice, para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dígame si Él es injusto. En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muéstrame la injusticia de Dios ahora. ¿Por qué no se queja de eso? Bueno, en Gálatas capítulo 3, en versículo 13 dice también lo siguiente. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. No te quejas de eso. Yo no te escucho quejándote diciendo, Dios, es injusto que mandaste a tu hijo a morir por mí. Yo no he escuchado esa injusticia de nadie. No he escuchado esa queja de nadie que dice, bueno, eso es injusto. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a ¿qué? A sí mismo por nosotros. No, yo no te voy a decir, Cristo, no tome mi lugar. Yo voy a tomar mi propio lugar en la cruz. Aquí, ¿hay voluntarios? ¿Hay voluntarios? Hola. Mira bien. Y andar en el amor tan como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En 1 Pedro capítulo 2. Dice lo siguiente, versículo 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivíamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados? ¿Hay alguien que se está quejando que Dios tomó nuestro lugar? ¿Hay alguien aquí? En 1 Pedro capítulo 3 dice el versículo 18. Mira bien.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, incluye los nuestros, el justo por los injustos, Cristo por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero dice vivificado en espíritu. Hasta este punto yo no escucho ni una queja del incrédulo, del moralista, el legalista y el religioso. De ninguno he escuchado esas quejas. De ninguno. Note este segundo pensamiento. Los hombres serán juzgados y condenados si han rechazado el amor y la salvación de Dios provista en su Hijo Jesucristo. Y es aquí donde el religioso, porque no se cuida bien en su pensamiento, anda torcido, falta de comprensión. Porque él cree que lo que yo hago es aceptable ante Dios, Dios me tiene que aceptar a mí. No, la salvación viene en Cristo y solamente en Cristo. Y cuando yo me acudo a mis obras, yo estoy rechazando lo que hizo Cristo. Los hombres serán juzgados y condenados si han rechazado ¿qué? El amor de ¿qué? De Dios y la salvación de Dios provista en su Hijo. Cuando yo me acudo a las cosas que yo quiero hacer para justificarme, yo estoy rechazando la obra de Cristo. En Mateo capítulo 16 dice lo siguiente en versículo 27. En Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria, dice, de su Padre con sus ángeles, y entonces, luego después, pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Y luego entonces pagará a cada uno conforme ¿qué? A sus obras. En Mateo capítulo 25, en versículo 31, 32 dice lo siguiente también. Y mira en la forma como Cristo lo pone. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y Él va a venir, y todos los santos ángeles con Él, estamos hablando, mire bien, entonces, mire bien, se sentará en su trono de gloria. Y ahora, mira lo que dice el versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, ni uno se escapa. Y dice, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y las cabras. Los justos a un lado, los injustos al otro lado. En ese momento tú no tienes oportunidad de presentar tus argumentos necios. En 2 Corintios, en capítulo 5, versículo 10, dice esto. Y le está hablando a todos aquellos que están en la iglesia. A todos los que están en la iglesia. Mira lo que le dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos, nadie se escapa, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nos tenemos que presentar. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 dice esto, dice, y si, note la condición aquí, note la condición, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona, mire bien, sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Oye, escúchame bien, negrito. Tus obras van a ser juzgadas. Tú no te vas a escapar con todas las mentiras que tú te estás tragando y tú estás presentando, o esperando que otro se lo traga también, mis hermanos. Tú vas a tener que responder. Dice que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno,
conduce, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque está hablando durante el tiempo que tú y yo estamos caminando aquí en la tierra mientras que estamos respirando. En 2 Pedro capítulo 2, él dice esto en versículo 9. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice esto. Sabe el Señor librar, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para hacer ¿qué? Para ser castigados en el día del juicio. Ya su etiqueta está ya marcada con su fecha y su destinario. Dijo en Judas, en versículo 14 y 15, note lo que él dice. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos, dice, a todos, mire bien, los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Nadie se escapará. Y en Apocalipsis él dice esto en versículo 12 del capítulo 20. En Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ves? El religioso quiere vivir por obras, pero también va a morir por sus obras. Él quiere vivir por la ley, tiene que vivir por la ley, tiene que morir por la ley. Y dice, en fin, en capítulo 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.